Hola, Dios les bendiga. Hoy necesito hablar tres puntos sumamente importantes, porque hay personas que me han hecho preguntas y de verdad le pido perdón a Dios porque le he dado largas a ese tema y no les he dado respuesta porque no he tenido los recursos para adquirir la Biblia textual, que en oportunidades he escuchado predicadores de un programa que yo sigo en YouTube todas las madrugadas. Y de verdad es sumamente importante tener a la mano la Biblia textual. Ciertamente no está mal leer la versión Reina Valera, porque ella ha recibido un montón de revisiones, pero en este momento con esos temas tan cruciales que me han escrito algunos hermanos jóvenes y no tan jóvenes, adultos que tienen años en el Señor, incluso me han pasado el link para escuchar predicaciones de pastores acerca del tema en cuestión. Entonces, hoy quizás no voy a profundizar, pero sí voy a resaltar desde mi punto de vista lo que yo pienso, porque ellos quieren es que yo les explique desde mi punto de vista. Y sé que hay predicadores que tienen enseñanzas muy profundas con los cuales les recomiendo, por ejemplo, el programa que dice la Biblia. Ellos hablan de ese tema y es de que si cuando la Biblia dice en Génesis 6, donde dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y bueno, yo estuve explicándole a un hermano acerca de ese tema, pero necesito, porque no es una sola persona que me ha preguntado, y yo, Dios mío, yo como la mayoría de las veces me enfoco es en predicar el evangelio de salvación para que las personas reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces no me detengo a hacer énfasis en explicar de ese tema, pero de verdad hay bastante inquietud al respecto. Entonces yo les digo lo siguiente, fíjense. Yo estudié en la universidad lengua y literatura, o sea, yo soy profesora en el área de lengua y literatura, soy especialista. Sin embargo, sé que hay personas que saben mucho más que yo porque hicieron posgrado en lo que es el área de lingüística, y excelente, mira, porque yo veía compañeras de la universidad que se le caían los cabellos cuando veían esa materia. Entonces yo le tenía como miedo, yo decía, Dios mío, si yo me meto en eso, ¿será que yo voy a poder superar eso? Sin embargo, no lo hice no por temor, sino porque no me dio el tiempo. Pues yo estaba criando a mis hijos, trabajando, no tenía carro. Bueno, la situación económica del país tampoco nos ayudaba mucho. Bueno, en fin, el punto es el siguiente. Cuando nosotros leemos ese pasaje bíblico en la versión Reina Valera, porque, óigase bien, me han recomendado que indague en la Biblia textual. Y de verdad que en estos días estuve hablando con un jovencito y me pareció extraordinario. Porque fíjense, cuando nosotros leemos el pasaje de Génesis 6, ¿verdad? Dice, aconteció, óigase bien porque la explicación es desde el punto de vista lingüístico, o quizás pudiéramos decir desde el análisis morfosintáctico. No tengo la forma de hacerlo aquí. A lo mejor quizás más adelante, si surgen los comentarios, las interrogantes otra vez o más profundas, quizás me va a tocar hacer. Pero fíjense, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, porque el asunto es que tomamos de forma aislada el versículo, y viendo los hijos de los hombres, eso eran los ángeles, que los ángeles vinieron y se metieron en cuerpos de hombres y entonces tomaron para sí mujeres. Ajá. Pero en el análisis morfosintáctico que vemos la oración subordinada y por supuesto el periodo oracional, ¿cómo tú vas a sacar de los cabellos eso? Entonces dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces yo decía, no, que porque se unieron los ángeles con las hijas de los hombres, nacieron gigantes. Pero mira lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días.
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y también, es decir, ya había y también hubo después de esa unión. Pero escúchenme, yo una vez estuve hablando con un no sé si es entomólogo o ontólogo, él era un científico. Entonces él me explicaba que en la tierra no había ese oxígeno que hay ahora, porque no llovía, no se había roto la ventana de los cielos, se había abierto, como dice, y fueron abiertas las cataratas de los cielos, y entonces entró el oxígeno. Ay, pero usted me va a decir, ay, pero ¿y cómo respirábamos si podíamos respirar? La tierra emanaba vapor, además de eso también emanaba lo que nosotros llamamos el rocío que nos caía del cielo, me imagino, y que salía de la tierra para regar las plantas, para darnos, para respirar, para vivir, porque después que vino el oxígeno, que dice, me explicaba ese profesor, que era un científico porque ya no está, que el oxígeno fue lo que comenzó a generar en nosotros la oxidación o la vejez, y de hecho es así. Y científicamente y además bíblicamente dice, ya no vivirán ya entonces más serán sus días 120 años. Acordémonos que antes, por ejemplo, Matusalén vivió 969 años. Es decir, que vivían muchos años y ya después el Señor nos redujo la cantidad de años de vida. Entonces, este pastor, que no puedo desprestigiarlo, Dios tenga misericordia de mí, me perdone, no. Pero yo le explicaba a estos hermanos con quienes me han estado escribiendo y hemos estado hablando. Yo le dije, bueno, mira, yo no puedo subestimarlo porque el hombre tiene muchas enseñanzas bíblicas tremendas, de verdad que sí. Pero yo le dije, yo me atrevo a pensar que él no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, no conoce a Dios. Él quizás conoce Biblia, lee mucho, estudia, leerá, pero no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Porque solamente quien tiene el bautismo del Espíritu Santo conoce al Señor, su Dios. Conoce a nuestro amado Padre. Tiene una relación íntima con su Padre, con nuestro Padre. Porque yo que solamente soy una profesora de lengua y literatura, con lo poco que sé, yo le puedo decir que Dios es un Dios de orden. Nada más con decirle que el verbo es tan profundo, pero tan profundo. Dios mío, mire, explicar todas las variantes del verbo es tan tremendo que yo digo, ¿cómo una persona se atreve a pensar que Dios es un Dios tan desordenado que le va a permitir a los ángeles intervenir en la genética humana? Si Él mismo vino en condición de hombre en el vientre de una mujer y dijo que Él tenía que cumplir toda la ley, Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla toda. Eso aparece en Mateo 5:17. Entonces, miren, mis amados, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. No fueron los ángeles. Entonces este pastor dice, ay, porque solamente hay un versículo que dice que nosotros seremos como los ángeles, que no tendremos sexo. O sea, ¿tiene tan en poco lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo? Si Él vino a explicar muchas cosas que la gente por cabulería, como por ejemplo la reencarnación, y Él lo dice en la carta a los Hebreos, es necesario que los hombres vivan una sola vez y después de esto el juicio. Entonces eso por un solo versículo nosotros podemos reencarnar, por favor. O lo mismo que, por ejemplo, no, es que yo no sé cómo de explicar esto. La otra vez me metí un en vivo, no me metí, lo escuché. Y una pastora, yo dije, perdónanos, Señor, no nos tomes en cuenta el pecado de esta mujer. Que porque el punto G es sensible, entonces, ay, porque Dios hizo eso. Pues yo se lo explico científicamente. Nosotros tenemos basura por dentro. Y si no tuviésemos ese punto sensible que lo estimula el cerebro para sacar la basura, tampoco fuéramos al baño, estuviéramos repletos de más basura de la que muchas veces cargamos. Entonces, para apoyar lo del comportamiento del mismo sexo. Y la palabra me enseña a mí, por ejemplo, en 1 Corintios 6:9 y en muchos otros versículos, ¿por qué destruyó el Señor a Sodoma y Gomorra? Y hay evidencias de que así fue. Mire, se me acabó el tiempo. Dios me los bendiga.